Clasificación de problemas del campo aditivo, por Clara Fernández Gallego, Grupo 3 de 1, segundo de Educación Primaria. Para comenzar la explicación voy a hablar de los problemas de combinación. Para ello voy a explicar un pequeño ejemplo para que quede reflejado. En una frutería hay una caja con 4 fresas en un estante. Justo en el de al lado encontramos una caja similar, sin embargo, esta contiene 3 fresas. ¿Cuántas fresas hay en total si las ponemos todas juntas en una única caja? Pues para hallar nuestra solución debemos sumar el total de cada una de las cajas y nos dará el resultado de nuestra caja final, es decir, una caja con 7 fresas. En estos problemas se trata de unir grupos de iguales. El siguiente de los tipos son de transformación. En estos problemas vamos a encontrar 3 elementos, una cantidad inicial, una transformación y una cantidad final. Como vamos a ver, la incógnita puede ser cualquiera de ellos. A su misma vez, los problemas de transformación se dividen en aumento y disminución. Y ahora veremos algunos ejemplos de cada uno de ellos. En el primero, he encontrado en mi bolsillo 3 euros. Y al llegar a clase he abierto la mochila y he encontrado 6 euros. ¿Cuántos euros tengo en total? Pues para hallar nuestra solución debemos sumar a la cantidad inicial la transformación y nos dará la cantidad final. Es decir, los 3 euros que he encontrado en mi bolsillo más los 6 euros que he encontrado al llegar a clase dentro de mi mochila nos hacen un total de 9 euros. Esta sería nuestra cantidad final. Bien, en el siguiente de los ejemplos, en la cocina, al entrar, he visto un plato con un total de 7 dulces variados. Sin embargo, mi abuelo vino ayer a casa a visitarme y afortunadamente me trajo 2 dulces. ¿Cuántos dulces había en la cocina antes de que llegase mi abuelo ayer? Para hallar nuestra solución debemos restar a la cantidad final la transformación y nos dará la cantidad inicial. Es decir, 7 dulces que había esta mañana en la cocina menos 2 dulces que me trajo ayer mi abuelo nos hacen un total de 5 dulces que había en la cocina antes de que llegase mi abuelo. En el siguiente ejemplo podemos ver que Marcos jugó ayer con 2 dados y tras buscar hoy en una caja que su madre le ha pedido que ordene, ha podido jugar con un total de 4 dados. ¿Cuántos dados ha encontrado Marcos en la caja que su madre le pidió que ordenase? Para ello, a la cantidad final le restamos la cantidad inicial y nos dará la transformación. Esto quiere decir 4 dados con los que ha jugado hoy menos 2 dados con los que jugó ayer hacen un total de 2 dados encontrados. Dejando a un lado los problemas de aumento, veremos algunos ejemplos de problemas de disminución. Esta mañana en la cómoda del cuarto de mis hermanos había 8 calcetines. Y esta tarde, al ir a ducharme, he abierto el cajón y había solo 4 calcetines. Por lo tanto, ¿cuántos calcetines se han llevado mis hermanos? Para ello, a la cantidad inicial le restamos la cantidad final y nos dará la transformación. 8 calcetines que había esta mañana menos 4 que había esta tarde nos hacen un total de 4 calcetines que se han llevado mis hermanos. En el siguiente ejemplo podemos ver que en un frutero quedan 2 plátanos. Y para desayunar, Luis y Fabio se han comido un total de 3 plátanos entre ambos. ¿Cuántos plátanos había al principio en el frutero antes de que los hermanos desayunasen? A nuestra cantidad final le sumaremos la transformación y nos dará la cantidad inicial. Es decir, 2 plátanos que quedan más 3 plátanos que se han comido hacen un total de 5 plátanos que quedaban en el frutero antes de que los 2 hermanos Luis y Fabio desayunasen.
En el siguiente ejemplo podemos decir que en nuestra caja de herramientas de casa quedan 6 tornillos, pero el mueble de la cocina de hoy se ha roto y mi papá ha utilizado 4 tornillos para poder arreglarlo. Por lo tanto, ¿cuántos tornillos nos quedan en nuestra caja de herramientas? Para ello, a nuestra cantidad inicial le restaremos la transformación y nos dará la cantidad final. Es decir, 6 tornillos que había menos 4 tornillos que hemos utilizado nos hacen un total de 2 tornillos que quedan. Finalmente vamos a hablar de los problemas de comparación. En estos también podemos ver 3 elementos: un referente, una diferencia y un comparado. A su vez, también se dividen en problemas de aumento y de disminución. Vamos a ver un ejemplo de problema de aumento. Carlos mide 1,40 centímetros y su padre mide 0,35 centímetros más que su hijo. Por lo tanto, ¿cuánto mide el padre de Carlos? Para saberlo, a nuestro referente le sumaremos la diferencia y nos dará la comparación. Es decir, 1,40 centímetros del hijo más 0,35 centímetros más que mide su padre nos hacen un total de 1,75 centímetros. Finalmente veremos un ejemplo de disminución. Si Marta mide 1,50 centímetros y su hermana menor Sofía mide 0,80 centímetros, ¿cuántos centímetros mide Sofía menos que su hermana mayor Marta? Para encontrar la solución, a nuestro referente le restaremos el comparado y nos dará la diferencia. Es decir, 1,50 centímetros que mide Marta menos 0,80 centímetros de su hermana Sofía nos hacen un total de 0,70 centímetros menos.